Un saludo para los miembros del canal. Oliver Gómez, Luis Ernesto García, Rodrigo Sierra, Chuy Valera, Luis Armando, Kionsrat, Command Ragna 23, King Hades, Dairon Casas, Dylan García, Daniel García, Lucas Godoy, Marc Mastrales, Aníbal Quesada, Kevin Joel, Iversidie. Muchas gracias por apoyar al canal mes con mes y espero que disfruten de este capítulo de hoy. Capítulo 2. Fantasmas del pasado. Dicen que el odio y la venganza solo conducen a la miseria, que al final no queda más que un vacío insondable de dolor y desesperanza. Así lo repetían sus maestros en el templo Shaolin, y así lo proclamaban los dioses que se autodenominaban guías en el camino de los protectores de la tierra. Pero para él, esas palabras eran poco más que cadenas invisibles, intentos de sofocar la llama que ardía en su interior. Eran excusas disfrazadas de sabiduría, fórmulas para mantenerlo bajo control, para evitar que desatara la furia del Shirayū contra aquellos que habían masacrado a su clan. Y cada vez que escuchaba esas advertencias, su corazón se endurecía más, convencido de que nadie podía comprender la magnitud de su dolor ni la necesidad de su venganza. No creía en sus palabras ni en las creencias que intentaban imponerle. Para él, todo aquello carecía de valor, porque en el camino del shinobi lo único que realmente importaba era el deber hacia y con el clan. Todo lo demás era irrelevante, un ruido que no merecía atención. Lo sabía muy bien, porque desde niño había aprendido que la vida de un Shirayū estaba marcada por la lealtad absoluta y el sacrificio. Puede que su padre nunca hubiera sido un hombre afectuoso ni un modelo de inspiración, pero sí había sido un maestro implacable, alguien que le enseñó lo que significaba ser digno de portar el nombre del clan. Esa enseñanza, dura y cruel, se convirtió en la base de su existencia. Y ahora, mientras los demás lo veían como un futuro protector de la tierra, él ya había decidido que jugaría sus cartas con astucia, dejando que sus maestros y guías creyeran que su fuerza estaba destinada a servir a los mortales y a los dioses. En lo más profundo de su interior, sin embargo, sabía que todo aquello era una máscara, una tapadera cuidadosamente construida para ocultar sus verdaderas ambiciones. Que pensaran lo que quisieran acerca de sus lealtades, que lo vieran como un discípulo obediente o como un guerrero destinado a la defensa del reino de la tierra. Él los dejaría creerlo, porque esa ilusión le otorgaba libertad. Solo él conocía la verdadera extensión de sus pensamientos, solo él entendía la magnitud de la furia que lo consumía. Ninguno de sus maestros, ni siquiera los dioses que lo rodeaban, podía asegurar que conocían su corazón. Y en ese secreto residía su mayor fuerza. La certeza de que su destino no estaba marcado por las palabras de otros, sino por la sangre derramada de su clan, y por la promesa de venganza que había jurado cumplir, extracto de los pensamientos del Shirayū. Salto de tiempo, varios años después. Un golpe seco, fuerte y retumbante, recorrió la sala de entrenamiento como un eco de guerra contenido en las paredes. La respiración agitada del guerrero acompañó el siguiente impacto, y pronto, aquellos golpes solitarios se transformaron en una sucesión frenética de estruendos que sacudían la habitación. Cada movimiento era el resultado de años de disciplina, de noches interminables perfeccionando la técnica, de un cuerpo moldeado por la furia y la voluntad. Los maniquís de entrenamiento emergieron de las paredes con un mecanismo atronador, sus extremidades cubiertas de cuchillas y placas metálicas girando con precisión letal. La sala se convirtió en un campo de batalla, y él, en el único combatiente capaz de enfrentarse a aquella tormenta de acero. Su cuerpo se movió con una agilidad que parecía imposible, esquivando, saltando y contraatacando con la gracia de un depredador entrenado para la guerra.
Cada golpe que lanzaba resonaba con fuerza, acompañado por el sudor que caía en cascadas por su rostro y empapaba las túnicas negras que lo cubrían. Ignoró el ardor que recorría sus puños, codos, rodillas y piernas, pues el dolor era un viejo compañero que ya no tenía poder sobre él. Las vendas que cubrían sus manos y espinillas comenzaron a teñirse lentamente de carmesí, las heridas antiguas abriéndose de nuevo con cada impacto furioso. Pero él no se detuvo, porque cada gota de sangre era un recordatorio de su deber, de la promesa que había jurado cumplir. Un instante de distracción bastó para que un golpe brutal impactara contra su rostro. La mandíbula crujió con un sonido seco, su visión se tornó borrosa, y antes de que pudiera reaccionar, otro golpe cayó, seguido de otro y otro más. Apretó los puños y bloqueó con ambos brazos, haciendo una mueca cuando las cuchillas de los maniquíes se hundieron en sus antebrazos. El dolor lo atravesó como fuego, pero en lugar de doblegarlo, lo alimentó. Gruñó con rabia contenida y lanzó una patada devastadora contra el maniquí a su derecha, enviándolo a estrellarse contra la pared. Giró con rapidez y descargó un codazo contra el que lo atacaba por la izquierda, el impacto resonando como un trueno en la sala. El maniquí giró sobre su eje, utilizando la fuerza del golpe para contraatacar con una barra metálica. El guerrero bloqueó con su antebrazo, ignorando el ardor que se extendía por su piel, y respondió con dos golpes rápidos seguidos de una patada giratoria que envió al maniquí volando contra la pared. El sudor bajaba por su rostro enmascarado, sus ojos azules brillando con intensidad mientras se movían hacia las paredes. Un sonido mecánico, un clic sonoro, anunció la apertura de varios compartimientos ocultos. El tiempo pareció detenerse un instante, y al siguiente, una docena de agujas fueron disparadas con precisión mortal hacia su posición. Con un gesto rápido, desenvainó las espadas que descansaban en su espalda. El aire se llenó de chispas metálicas cuando los filos bloquearon las agujas, una tras otra, en una danza frenética de acero contra acero. El ritmo era implacable, y aunque sus movimientos eran veloces, un salto mal calculado lo dejó expuesto. Dos agujas se incrustaron en su espalda, arrancándole una mueca de dolor bajo la máscara. Giró sobre sí mismo, esquivando otra ráfaga que pasó rozando su rostro, y con un movimiento preciso, volvió a enfundar una de sus espadas. En su mano apareció un conjunto de kunais, lanzados con fuerza hacia los objetivos marcados en las paredes. Los impactos resonaron con un sonido seco, apagando los mecanismos que lo atacaban. El silencio volvió a la sala, pero solo por un instante. El guerrero permaneció en el centro, jadeando, con el sudor cayendo en gotas pesadas y la sangre marcando líneas rojas sobre sus vendas. Su mirada se mantuvo fija en el suelo, los ojos azules brillando con frustración y rabia contenida. Había fallado en pequeños detalles, y cada error lo castigaba con nuevas cicatrices. Estaba por reiniciar la sesión, dispuesto a continuar hasta que su cuerpo no pudiera más, cuando un sonido inesperado lo detuvo. Aplausos, suaves pero constantes, llegaron a sus oídos. El eco de aquellas palmas rompió el silencio de la sala, y con el ceño fruncido, levantó la mirada hacia la fuente de aquel sonido. Nada mal, muchacho. La mirada de Naruto finalmente se encontró con la fuente de aquellos aplausos y aquella voz, y cuando lo hizo, su ceño se frunció aún más. Reconoció de inmediato la silueta robusta y la sonrisa socarrona del hombre que emergía de las sombras. Borracho, comentó en voz baja, girándose hacia él con un tono cargado de molestia. No esperaba que vinieras aquí, pensé que estarías entrenando a Kung Lao y a Liu Kang ahora mismo. El maestro, borracho, sonrió con sorna mientras observaba al joven shinobi, silbando ligeramente impresionado al notar el desastre que éste había dejado dentro de la sala de entrenamiento.
Con un vistazo rápido, pudo ver más de una docena de maniquís destrozados contra las paredes, cientos de armas arrojadizas esparcidas por el suelo y, por supuesto, las múltiples heridas que cubrían al muchacho. Si no lo supiera mejor, diría que allí se había desatado una batalla campal por el tamaño del desastre. Pero después de haber conocido al chico durante más de una década, sabía perfectamente cuán capaz era de provocar semejante caos por sí solo. Bueno, estaba haciendo exactamente eso antes de que Lord Raiden llegara para convocarnos y, como el amable maestro que soy, me pidió que viniera a buscar a mi alumno más descarriado. Comentó con una sonrisa mientras veía al chico envainar su espada junto a la otra en su espalda. No soy tu alumno. Gruñó Naruto en voz baja, pasando a su lado con una mirada molesta. No me has enseñado nada que ya no sepa. Puede que sea así, pero aún entrenas aquí bajo mi supervisión y consejo. Así que prácticamente soy tu maestro, al igual que lo soy de Kung Lao y Liu Kang. Respondió borracho, sin verse afectado por el comentario mordaz del joven. Además, si no fuera por mí, hace mucho tiempo que te habrías matado con estas rutinas suicidas tuyas. Naruto solo gruñó mientras abría las puertas de la sala de entrenamiento. Se detuvo con una mueca cuando sintió el sol chocar contra sus ojos. Un ligero escozor recorrió sus pupilas sensibles debido a la luz, obligándolo a parpadear varias veces para disipar la incomodidad. ¿Qué hora es?, preguntó con una mueca, una vez pudo adaptarse a la claridad del día. Cuando entré todavía era de noche. Son las 12 del mediodía. Respondió borracho con calma mientras pasaba a su lado. Eso no es tan malo, murmuró Naruto, convencido de que solo habían pasado unas pocas horas dentro de la sala de entrenamiento. Pero se detuvo al ver la mirada cómplice en los ojos del maestro frente a él. ¿Qué? ¿Por qué esa mirada? Son las 12 del mediodía, del viernes, muchacho. Estuviste en la sala de entrenamiento casi 3 días seguidos. Dijo con ligereza, aunque en su mirada apareció un destello de reproche. Me sorprende que puedas seguir de pie después de eso, de hecho, pero deberías tener más cuidado. Uno de estos días vas a caer muerto del agotamiento. Naruto hizo una mueca ante las palabras del hombre, y no fue hasta ese momento, con toda la adrenalina fuera de su sistema, que sintió el verdadero peso de su cansancio. Sus músculos ardían, sus heridas palpitaban y su cuerpo pedía descanso. Borracho lo notó con un suspiro y una mueca de cansancio, llevándose una mano a las sienes antes de hablar. Sé que quieres ser más fuerte, Naruto, pero si no descansas, no solo no te harás más fuerte, sino que también terminarás perjudicándote a ti mismo. Yo, entiendo. Respondió con una mueca bajo la máscara, aunque sus palabras estaban cargadas de frustración. Odiaba tener que darle la razón a los demás, especialmente a sus maestros, pero en esto no podía negarlo. Suspiró antes de hacer otra mueca, recordando algo que borracho había mencionado antes. ¿Y qué quería Raiden de mí?, preguntó con una ceja levantada. Borracho solo le devolvió una mirada misteriosa, cargada de un silencio que parecía más pesado que cualquier respuesta. No lo sé, Raiden no dijo nada. Ve y búscalo tú mismo para saberlo. Naruto puso los ojos en blanco y observó cómo el hombre se alejaba, probablemente hacia algún lugar donde pudiera emborracharse, si no es que estaba borracho ya. Se giró entonces para dirigirse a sus habitaciones. Antes de encontrarse con el dios del trueno, necesitaba un baño, urgentemente. El sudor, la sangre y el cansancio lo envolvían como un manto pesado, y sabía que debía recuperar fuerzas antes de enfrentar lo que Raiden tuviera preparado para él. Naruto caminó lentamente por los pasillos del templo, sus pasos resonando con un eco apagado que se mezclaba con el murmullo distante del viento que se filtraba entre las columnas.
Cada movimiento era pesado, como si la carga invisible del cansancio se hubiera convertido en una sombra que lo seguía a cada instante. 3 días, 3 interminables días habían pasado desde que se encerró en la sala que había tomado como propia para sus entrenamientos, y aunque en un principio pensó que el tiempo no era relevante, ahora el ardor en sus músculos y la protesta constante de su cuerpo le recordaban que quizá había ido demasiado lejos. El sudor seco en su piel, las vendas manchadas y el dolor que se acumulaba en cada articulación eran pruebas de su obstinación, pero también de su exceso. Aún así, se negó a dejar que su postura flaqueara. Había pasado demasiados años, más de los que podía contar con claridad, entrenando para no permitir que el cansancio dominara su cuerpo. La disciplina que había cultivado desde su juventud lo había moldeado en un guerrero que no se permitía vacilar, ni siquiera ante heridas abiertas o ante la sangre que empapaba sus vendas. Para él, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse, porque cada instante de fragilidad era un recordatorio de lo que había perdido, todo por aquella debilidad. Pero, ahora, lo que más lo inquietaba en ese momento no era el dolor físico, sino la incertidumbre de lo que Raiden podría querer de él. El dios del trueno rara vez convocaba a los guerreros del templo, y era aún más extraño que lo llamara a él. Tanto Raiden como Fujin, y prácticamente todos los que habitaban aquel lugar, sabían que él detestaba ser interrumpido en sus entrenamientos. Más de una vez había rechazado encargos que consideraba triviales, calificándolos como una pérdida de tiempo. Su vida giraba en torno a la disciplina y la preparación, no a tareas menores que, según él, no aportaban nada a su verdadero propósito. Por eso, la idea de que Raiden lo buscara personalmente despertaba en él una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al llegar a sus habitaciones, suspiró con pesadez y descartó aquellos pensamientos. Abrió la puerta con un gesto brusco y se dejó caer sobre el tatami, permitiéndose por primera vez en días bajar la guardia. «Me duele todo», murmuró distraídamente, como si al decirlo en voz baja pudiera liberar parte de la tensión que lo consumía. El silencio del cuarto lo envolvió de inmediato, y por unos minutos, la calma del espacio le pareció un bálsamo que relajaba sus músculos fatigados. Se quitó la máscara lentamente, dejando que el aire fresco que entraba por la ventana acariciara su rostro y meciera su cabello rubio. Ese cabello, rubio, siempre había sido un motivo de desdén para él. Lo sostuvo entre sus dedos con una mueca amarga, recordando lo extraño que le resultaba tener aquella tonalidad dorada cuando tanto su madre como su padre habían sido de cabello oscuro. Nunca comprendió el motivo, y aunque era un detalle insignificante para muchos, para él había sido una marca de diferencia, un rasgo que lo separaba de sus raíces. Su padre lo había despreciado por ello, aunque nunca lo dijera abiertamente. Naruto recordaba bien la manera en que lo miraba, con un juicio silencioso que lo hacía sentir ajeno incluso dentro de su propio hogar. Ya no importa, pensó con amargura, ya está muerto, al igual que el resto. Se levantó con pesadez y caminó hacia el pequeño baño en la esquina de la habitación. Dejó que el agua fría corriera sobre su piel, arrastrando consigo parte del agotamiento acumulado. Mientras se limpiaba, las palabras de borracho volvieron a su mente. Aunque le molestaba admitirlo, sabía que el maestro tenía razón y no pudo evitar preguntarse, ¿qué tanto se había dejado consumir por sus entrenamientos? Aunque tratara de ignorarlo, sabía perfectamente la respuesta para aquello. Se había dejado consumir casi que por completo por aquellas sesiones de entrenamiento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se tomó un descanso? ¿Desde hace cuando no se permitía relajarse? Tales preguntas quedaron en un segundo plano mientras continuaba con su ducha. Y, después de un largo baño, se vistió con un nuevo conjunto de túnicas negras.
Sus movimientos eran lentos pero meticulosos, mientras volvía a vendarse los brazos y las piernas, aplicando un ungüento curativo sobre las heridas antes de asegurarlas con firmeza. Finalmente, se sentó en el centro de la habitación, cerró los ojos y comenzó a meditar. Su respiración se volvió lenta y controlada, y poco a poco, la tensión en su cuerpo se disipó. Y, sin saberlo, terminó siendo arrastrado a aquel océano que llamaba sus recuerdos. Escena retrospectiva, Jardines de Fuego, 12 años antes. Su aprobación, eso era todo lo que quería, lo que siempre había deseado desde que tuvo uso de razón. No anhelaba riquezas, ni títulos, ni siquiera reconocimiento fuera de los muros del clan. Lo único que buscaba era sentir, aunque fuera una sola vez, que su padre lo miraba con orgullo. Quería saber lo que se sentía ser el motivo de la alegría de aquel hombre, ser la razón de su satisfacción, de su felicidad. Pero esa ilusión parecía estar destinada a romperse una y otra vez. Por más que lo intentara, por más que se esforzara hasta el límite de sus fuerzas, jamás logró arrancar de su padre una mirada de aprobación. En su lugar, lo único que recibía era desaprobación, decepción y un silencio cargado de desprecio. Y eso dolía. Dolía más que cualquier golpe de sus instructores, más que cualquier hueso roto o herida abierta. Dolía incluso más que aquellas noches en las que lo obligaban a sobrevivir fuera del recinto, bajo la excusa de que así aprendería a ser verdaderamente fuerte. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué, a pesar de sus mejores esfuerzos, su padre parecía negarse a reconocerlo? Siempre era lo mismo. No importaba cuánto entrenara, cuánto sangrara, cuánto se destrozara a sí mismo, su padre nunca lo miró como lo que era, su hijo. No, lo miraba como si fuera un error, un fracaso, una mancha en el honor del clan. Y aunque le doliera admitirlo incluso en sus pensamientos, Naruto sentía que era así. Su madre era lo único que lo mantenía en pie, el único consuelo dentro de aquella vida marcada por la dureza. Ella siempre estaba allí, con sus manos suaves curando sus cortes y moretones, con palabras que intentaban aliviar el peso de su corazón. Su cariño era un refugio, un recordatorio de que no todo en su vida estaba marcado por el rechazo. A veces, después de las sesiones más brutales con su padre, escuchaba las discusiones entre sus padres. Las voces se alzaban en la noche, y siempre giraban en torno a él. Odiaba escuchar cómo su madre le reclamaba a su padre por no ser el padre que debía ser, por no tratarlo con el mismo afecto que mostraba hacia su hermano menor. Odiaba escuchar cómo su padre respondía con palabras duras, llamándolo vergüenza, deshonra, un error que nunca debió existir. Cada palabra era como un cuchillo que se hundía más en su pecho, y aunque lo odiaba, nunca se atrevió a decirlo. Nunca lo haría. En lugar de eso, cerraba la boca, endurecía el corazón y se refugiaba en lo único que podía controlar, el entrenamiento. Entrenó hasta que sus huesos dolieron, hasta que sus músculos se desgarraron, hasta que su cuerpo colapsó una y otra vez. Cuando caía, se levantaba. Cuando lo derribaban, buscaba derribar al culpable 10 veces más. Cada caída era un recordatorio de su fragilidad, pero también una oportunidad para demostrar que podía levantarse. Cada golpe era un recordatorio de su debilidad, pero también un impulso para volverse más fuerte. Todo lo hacía con la esperanza de que, algún día, algún milagroso día, su padre pudiera verlo como algo más que una deshonra. Ese era su verdadero objetivo, la meta que lo mantenía vivo. Arrancar de aquel hombre una mirada de orgullo, aunque fuera la última cosa que hiciera en su vida. Por el otro lado, y una vez más, su madre parecía ser la única dentro de ese recinto que lo miraba por lo que realmente era. Y, en medio de toda la dureza que el clan imponía sobre él, junto a las exigencias implacables de su padre y de los entrenamientos que lo dejaban al borde del colapso, ella era la única que realmente se inclinaba sobre él con ternura.
Sus manos, suaves y pacientes, solían curar las heridas que cubrían su piel, y sus palabras, siempre tranquilas, eran como un bálsamo que aliviaba el peso de su corazón. Naruto recordaba cómo, después de cada jornada brutal, ella lo recibía con una sonrisa cansada pero sincera, y le decía que estaba orgullosa de él, aunque su padre nunca lo estuviera. Esa diferencia entre ambos era lo que más lo confundía. ¿Cómo podía ser que la misma sangre que corría por sus venas produjera dos miradas tan opuestas, una llena de cariño y otra cargada de desprecio? El contraste era insoportable. Su padre lo miraba como si fuera un error, como si su existencia misma fuera una afrenta al honor del clan. Nunca hubo palabras de aliento, nunca hubo un gesto de orgullo. Solo órdenes, críticas y castigos. Naruto había aprendido a endurecerse frente a esa mirada, a no mostrar debilidad, porque sabía que cualquier signo de fragilidad sería usado en su contra. Pero cuando estaba con su madre, esa coraza se resquebrajaba. Ella lo abrazaba, lo escuchaba, y le recordaba que no estaba solo, aunque él sintiera que lo estaba. Era en esos momentos, en la intimidad de su hogar, cuando Naruto comprendía lo que significaba ser amado, aunque fuera por una sola persona. Eso podría ser la única esperanza verdadera que tenía en Clan realmente. Porque, dentro de él, sabía perfectamente que su padre podría no cambiar nunca la manera en la que lo veía, que tal vez nunca lograría ser el orgullo de ese hombre, tal vez eso era algo que solo Satoshi podría gozar una vez que creciera. Él, por lo menos, se conformaría con tener el amor de su madre, aunque a veces sintiera que no lo merecía. Era casi como estar encerrado entre dos fuerzas opuestas. El amor de su madre que sostenía a pesar de todo, y el desprecio de su padre que parecía querer destruirlo a toda costa. Al menos, sabía que había alguien dentro del clan que realmente notaba cuánto se esforzaba. Puede que sus primos no lo hicieran, ni sus instructores y mucho menos su padre, pero su madre sí lo hacía. Su madre lo sabía y perfectamente. Ella veía cómo se esforzaba, cómo se destrozaba a sí mismo en busca de una aprobación que nunca llegaba. Y aunque le dolía verlo así, nunca lo detuvo. En lugar de eso, lo apoyó, lo cuidó, y le recordó que, aunque su padre no lo reconociera, ella siempre lo haría. Naruto se aferró a esas palabras como a un salvavidas, porque eran lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. En su corazón, sabía que sin ella, habría caído hace mucho tiempo. Ella era la luz en medio de la oscuridad, el único motivo por el que aún podía levantarse después de cada caída. Y así, entre el rechazo de su padre y el cariño de su madre, Naruto fue forjando su carácter. Aprendió a endurecerse frente al desprecio, a resistir frente al dolor, y a aferrarse al amor cuando todo lo demás parecía perdido. Esa dualidad lo marcó para siempre, convirtiéndolo en alguien que no podía confiar plenamente en nadie, pero que tampoco podía renunciar al deseo de ser reconocido. El aire en los jardines de fuego, usualmente tranquilo y sereno durante las mañanas, se encontraba cargado de una sensación tensa y pesada. El sol parecía indiferente a la sensación que inundaba el lugar en ese momento, cayendo en capas sobre el patio central del recinto, iluminando las arenas donde solían llevarse a cabo las pruebas de ascenso para los miembros del clan. Allí, en medio de la arena central y rodeado por varios de los miembros mayores del clan se encontraba Naruto, con el rostro endurecido por debajo de su máscara, mientras miraba fijamente a los ojos de su padre a la espera de que empezara con lo que sea que estuviera planeando. Su cuerpo, todavía pequeño debido a su corta edad, parecía frágil en comparación con los guerreros que lo rodeaban. Hanzo lo observó con una mirada indescifrable desde su posición en el palco del líder del clan con los brazos cruzados, mientras que Arumi permanecía a su lado con el ceño ligeramente fruncido y con las manos apretadas sobre su regazo debido a la preocupación.
Naruto vio esto y no pudo evitar sentirse un poco mejor, debido a ver que su madre estaba preocupada por él, por lo que le dedicó una mirada tranquilizadora antes de volver a enfocar la vista en su padre, quien ahora estaba frunciendo el ceño abiertamente. Respiró hondo al ver cómo su madre le hacía un gesto ligero a uno de los guardias que se encontraban al otro lado del patio, y se giró al escuchar un clic audible. Su cuerpo se tensó instintivamente al ver cómo varios objetos eran desplegados frente a él. La prueba, o como así decía llamarla su padre, era brutal por mérito propio. Debía enfrentarse a un conjunto de maniquís de entrenamiento. Bah, esos maniquís no tenían nada de entrenamiento. Eran más máquinas para matar, que un objeto que pudiera ser usado para entrenar. Después de todo, las extremidades reforzadas con cuchillas y mecanismos diseñados para disimular ataques reales eran tan letales, que incluso pondrían a un adulto en problemas. Por lo tanto, para un niño de su edad era casi como una sentencia de muerte disfrazada de prueba por parte de su padre. Era una lástima que estuviera por decepcionar a su padre con lo que claramente esperaba de él. Fracaso. No retrocedió, ni siquiera cuando las cuchillas en los maniquís empezaron a chasquear contra sí mismas. En su lugar, ajustó las vendas en sus manos y respiró hondo, consciente de que cada movimiento que estaba por hacer podría ser el último perfectamente. Sintió la mirada juzgadora de su padre como la del resto de ancianos del clan, los cuales no parecían molestar en ocultar sus murmullos de desaprobación. Apretó los dientes con fuerza por debajo de su máscara al escucharlos dar esta prueba por perdida, y reprimió la molestia que comenzaba a burbujear lentamente en su interior. Los iba a callar, los iba a hacer tragarse sus palabras. Oh, ya podía imaginarse sus expresiones agrias cuando finalmente superara esta prueba. Tan metido estuvo en esta línea de pensamientos, que no notó cómo el primer ataque llevaba con la velocidad de un rayo. Naruto abrió los ojos y maldijo su distracción antes de esquivar el ataque torpemente, rodó por el suelo y se levantó rápidamente. Y entonces, un ruido sordo llenó el patio. Hanzo sacudió la cabeza con decepción al verlo. Arumi se llevó las manos a la boca con horror. Y el resto del clan parecía poco sorprendido por lo que sucedió. Una de las extremidades de unos los maniquís golpeó con fuerza la mejilla de Naruto, haciendo que su cabeza se desviara hacia un lado con un ligero chasquido. Otro golpe en el abdomen rasgó sus túnicas amarillas y negras. Otro golpe lo envió a retroceder varios pasos, cuando sintió como el aire abandonaba sus pulmones de forma violenta. Decepcionante. Susurró Hanzo con una mirada de desdén y estuvo a punto de irse. Arumi le envió una mirada molesta, pero cuando estuvo por reprenderlo por hablar así de su hijo, el sonido de algo al romperse llenó el patio. Hanzo se detuvo y su mirada se desvió al patio por encima del hombro con un ligero interés. Arumi miró rápidamente al patio una vez y sus ojos se abrieron, no solo con asombro, sino también con una pizca de alivio. Naruto logró recuperarse del ataque inicial con un ligero gruñido y su mirada se desvió hacia donde se encontraba su padre, solo para ver cómo este ya se estaba yendo. Maldito, pensó con odio y un brillo furioso apareció en sus ojos. Su mirada luego se desvió hacia el maniquí frente a él al notar cómo este comenzaba a girar en su lugar para asestarle otro golpe, pero no permitió que esto sucediera. Bloqueó la extremidad del muñeco antes de girar con fuerza y dar un fuerte codazo. Muchos de los presentes abrieron los ojos con ligera impresión al ver cómo el cuello del maniquí se veía destrozado debido al golpe del muchacho. Naruto no se detuvo allí, giró una vez más, asestando un fuerte rodillazo en el abdomen de este antes de golpear rápidamente en fuerte sucesión el pecho del muñeco de entrenamiento antes de saltar y dar una patada giratoria en la cabeza de este. Un chasquido llenó el patio cuando la cabeza fue separada del cuerpo, haciendo que este cayera pesadamente en la arena.
Los demás maniquís que lo habían estado rodeando entonces, se lanzaron al ataque lanzando ataques coordinados, y él respondió con patadas, puñetazos y giros que había practicado hasta el cansancio. El sudor comenzó a cubrir su frente, y la sangre manchó sus vendas, pero no se detuvo, se negó a hacerlo. En su mente, solo había un objetivo: demostrarle a su padre que no era una deshonra, que podía ser digno del nombre Shirai Ryu. Hanzo lo observó con una expresión impenetrable. No había orgullo en su mirada, ni siquiera interés aparente. Solo frialdad, como si estuviera evaluando una herramienta más que a su propio hijo. Arumi, en cambio, apretó las manos con fuerza, sintiendo como su corazón se hinchaba un poco por el orgullo al ver a su hijo manejándose lo mejor que podía en la prueba. Sin embargo, también tuvo que contener el impulso de intervenir. Cada vez que Naruto caía, su corazón se detenía por un instante, pero cuando lo veía levantarse, sentía una mezcla de dolor y admiración. Sabía que su hijo estaba luchando no solo contra los maniquís, sino contra el peso de la desaprobación que lo había marcado desde que tenía memoria por culpa del comportamiento de su esposo y, al mirar a dicho hombre, tuvo que apretar los labios para no comentar nada al ver cómo este parecía poco impresionado incluso después de que su hijo ya hubiera despachado a más de la mitad de los maniquís. El combate se intensificó. Naruto lanzó un grito de esfuerzo y descargó una serie de golpes rápidos contra uno de los maniquís, logrando derribarlo. El sonido del impacto resonó en el patio, arrancando un murmullo entre los ancianos. Pero la victoria fue breve. Otro mecanismo se activó, lanzando una ráfaga de cuchillas hacia él. Naruto levantó los brazos para protegerse, y las cuchillas se hundieron en sus vendas, abriendo nuevas heridas. El dolor lo atravesó como fuego, pero en lugar de detenerlo, lo impulsó. Con un giro desesperado, lanzó una patada que desarmó al maniquí y lo envió contra la pared al otro lado de la arena, obligando a un par de guardias a saltar fuera del camino. El niño jadeó, su cuerpo tembló, pero sus ojos seguían ardiendo con determinación. Arumi no pudo evitar dar un paso hacia adelante, como si quisiera correr a su lado, pero se contuvo al sentir la mirada severa de Hanzo. Él no dijo nada, pero su silencio era una orden. El niño debía terminar la prueba por sí mismo. Naruto vio esto y lo supo inmediatamente. Supo que nadie vendría a ayudarlo, que nadie lo salvaría. Y en ese instante, comprendió, al mirar rápidamente a su alrededor, que su lucha no era solo contra los maniquís, sino contra la indiferencia de su padre y la expectativa del clan entero. Vio las miradas expectantes de los ancianos. Las miradas indiferentes de los guerreros y de los guardias que habían venido. Las miradas sorprendidas de los niños más jóvenes y las miradas ligeramente amargas de los mayores al ver que no había fallado tal y como ellos pensaban que lo haría. Y esto lo impulsó a dar un último esfuerzo. Finalmente, un último rugido, Naruto derribó al último de los maniquís. Su cuerpo cayó de rodillas sobre la arena, jadeando, cubierto de sudor y sangre. El silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por el sonido de su respiración agitada. Los ancianos lo miraron con una mezcla de sorpresa y desaprobación, incapaces de ignorar la ferocidad con la que había enfrentado la prueba. Arumi se inclinó ligeramente hacia él, con lágrimas contenidas en sus ojos, mientras Hanzo permanecía inmóvil, su rostro tan frío como el inicio. Naruto levantó la mirada hacia su padre, buscando desesperadamente una señal, un gesto, una palabra. Pero lo único que recibió fue una mirada, decepcionada. Y algo dentro de él se rompió ligeramente. Ese silencio lo marcó más que cualquier herida. En su interior, el niño comprendió que no importaba cuánto se esforzara, cuánto sangrara, cuánto demostrara. Para su padre, nunca sería suficiente. Pero las siguientes palabras de su padre terminaron por consolidar esta idea. Fue una demostración decepcionante.
dijo Hanzo con tono grave, sin titubear, dejando que cada palabra cayera como un peso sobre el corazón del niño. Naruto se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en par, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Decepcionante? ¿Cómo podía ser decepcionante si había derribado a todos los maniquís? ¿Cómo podía ser decepcionante si había resistido hasta el final, a pesar del dolor y las heridas? Su boca se abrió ligeramente, dispuesto a hablar, a defenderse, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, uno de los ancianos del clan se levantó lentamente, enviándole una mirada que lo dejó congelado en su lugar en la arena. El maestro Asashi tiene razón, dijo el anciano, su voz áspera y juiciosa. No solo se dejó herir repetidamente por los maniquís, sino que también tardó demasiado en derribarlos. Un verdadero Shirairyu no puede permitirse semejante debilidad. La lentitud y la falta de precisión son señales de un espíritu débil, y un espíritu débil no tiene lugar en este clan. Las palabras resonaron en el patio, y pronto otros ancianos comenzaron a sentir, murmurando entre ellos. Algunos añadieron comentarios, señalando las fallas que habían visto. La torpeza en sus movimientos iniciales, la falta de control en sus ataques, la manera en que había usado la rabia más que la técnica. Cada palabra era como un golpe invisible que se hundía en el pecho de Naruto, desmoronando la pequeña esperanza que había nacido en él. Su mirada entonces se dirigió a su padre, con la vaga esperanza de que al menos él pudiera defender algo en su demostración. Pero Hanzo permaneció en silencio, y su mirada fría parecía reforzar cada uno de los comentarios juiciosos pronunciados por los ancianos mayores. Se sintió decepcionado, pero no de Hanzo, sino por sí mismo. ¿Por qué debería creer que su padre haría algo para defenderlo? ¿Qué lo había hecho pensar que lo haría? Hanzo nunca haría algo como eso, mucho menos cuando todos los ancianos parecían estar de acuerdo en cuanto a su debilidad. En eso entonces, Naruto no recibió nada más que desaprobación, solo la confirmación de que, para ellos, lo que había hecho no era suficiente. Vio como su madre, al lado de su padre, lo miraba con lástima y no pudo evitar bajar la cabeza con vergüenza. Arumi apretó los labios con fuerza, conteniendo las lágrimas y el impulso de intervenir, de saltar y gritarles a esos culos arrugados, que su hijo era más fuerte de lo que ellos creían. Pero no lo hizo y solo pudo sentir cómo su corazón se rompía al ver cómo su hijo, aún tan joven, recibía un peso tan cruel sobre sus hombros. Naruto escuchó todo con frustración y con el rostro endurecido y los ojos brillando debido a la rabia que estaba conteniendo a duras penas. Por un momento de estupidez, llegó a pensar que lo había hecho todo bien, que había demostrado su fuerza ante los miembros del clan, y que había resistido más de lo que cualquiera esperaría de un niño de su edad. Pero ahora, todo ese esfuerzo era reducido a nada, desmeritado por las voces de los ancianos, y por el juicio implacable de su padre. El dolor físico de sus heridas se volvió insignificante frente al dolor emocional que lo atravesaba en ese momento. Se levantó lentamente, tambaleándose, con la arena pegada a su piel y la sangre marchando sus túnicas. Ignoró todo esto y miró a su padre. Sintió como la rabia que había estado creciendo dentro de él crecía un poco más al ver cómo le dedicaba una mirada despectiva antes de girarse. Apretó los puños y su mirada se ensombreció, y, sin poder evitarlo, preguntó en voz baja: ¿eso es todo? Todos se quedaron en silencio ante el repentino comentario. ¿Qué más quieres saber, muchacho?, preguntó uno de los ancianos con severidad, haciendo que Naruto lo mirara por el rabillo del ojo. Tu demostración fue decepcionante a varios niveles. Tu conducta antes, durante y al final de esta dejó mucho que desear. Y aún así crees que estás en el derecho de reclamar al gran maestro Asashi tiene que darte más explicaciones. Yo, y el resto de los ancianos creemos que deberías guardar silencio y escucharte lo que hemos dicho. ¿Para qué?
para que hablen y hablen mierda como quieran, sin molestarse tan siquiera en tomar en cuenta lo que acabo de hacer? Preguntó, interrumpiendo al anciano y haciendo que más de uno se tensara ante el tono y el vocabulario que había usado, pero él se negó a hacer caso de sus miradas y continuó. Soy el único dentro de todo este complejo que ha logrado superar esta estúpida prueba a mi edad, y aún así ustedes me califican de decepcionante. He roto mi cuerpo y mi mente más que cualquiera aquí, y aún así se niegan a admitir que soy digno de ser parte de este clan. Su exclamación vino acompañada de una mirada indignada, mientras hacía un gesto en dirección de los maniquís destrozados a su alrededor antes de golpearse el pecho con un puño. Soy tan Shirai Ryu como el resto de ustedes, la sangre de nuestros antepasados corre tan fuerte en mí como en el resto de ustedes, pero parece que ni así pueden verme como lo que soy. Gritó antes de señalar a la espalda de su padre con una mirada de odio. Y tú nunca me has visto como nada más que una decepción, una muestra de deshonra y desgracia para tu tan grandioso legado. Pero la verdad es que realmente nunca te molestaste en verme como nada más que una desgracia, solo porque nunca pude ser el hijo que tú querías. Dime, ¿acaso te arrepientes de que haya nacido o qué diablos pasa contigo? Porque parece que así es. Por un momento, solo hubo silencio. Nadie se atrevió a hablar o incluso a respirar demasiado fuerte por miedo a hacer que toda la atención cayera sobre sí mismos. La mirada de todos se dirigió a la figura del hijo mayor de Hanzo, con una mezcla entre la desaprobación, el enojo y la incredulidad ante lo que acababa de decir. Pero hubo una sola mirada que brilló con pena y culpa en su dirección. Harumi observó con un nudo en la garganta el odio crudo que brillaba en los ojos de su hijo. Siempre supo que su hijo no amaba a su padre, que incluso estaba molesto con él, pero jamás llegó a creer que él pudiera odiarlo. Tal emoción no era algo que quisiera ver en los ojos de hijo, no a esta edad. La peor parte fue que realmente no encontraba la manera de creer que tal vez su odio estaba injustificado, porque internamente sabía que no había nada más justificado que el odio de Naruto hacia Hanzo. Hanzo se detuvo en seco. El silencio que había reinado tras las palabras de su hijo se volvió aún más pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Lentamente, giró sobre sus talones y encaró a Naruto, su mirada tan fría y cortante como el acero de una katana. Los ancianos aguardaban en tensión, algunos con el ceño fruncido, otros con la respiración contenida, conscientes de que lo que estaba por decir el maestro asesino sería una reprimenda común. Harumi, en cambio, sintió como su corazón se encogía, porque en el brillo helado de los ojos de su esposo, ya podía adivinar la sentencia que estaba por pronunciar. Tienes razón. La voz de Hanzo resonó grave, firme, sin titubeos, como un martillo golpeando contra la piedra. Eres el hijo que nunca deseé. La mayor desgracia que pudo caer sobre mí y sobre este clan. Las palabras se clavaron en el pecho de Naruto como cuchillas invisibles. Su respiración se entrecortó, y por un instante, el fuego de su rabia se mezcló con un dolor tan profundo que lo dejó paralizado. Los ancianos se miraron entre sí, algunos asintiendo con severidad, otros simplemente guardando silencio, como si la declaración de Hanzo confirmara lo que todos pensaban, pero nadie se había atrevido a decir en voz alta. Harumi, en cambio, llevó una mano a su boca, incapaz de contener el temblor que recorrió su cuerpo. Hanzo avanzó un paso hacia su hijo, su sombra proyectándose sobre la arena manchada de sangre. Esperé que fracasaras de formas aún más vergonzosas en esta prueba. Continuó, con un tono implacable. Esperé que tu debilidad quedara expuesta ante todos, que tu cuerpo no resistiera, que tu espíritu se quebrara. Porque entonces, quizás, el clan habría comprendido que no mereces estar aquí. Que no mereces portar el nombre Shirai Ryu. Naruto apretó los puños con tanta fuerza, que sus uñas se hundieron en la carne de sus manos. El dolor físico era insignificante comparado con el peso de aquellas palabras.
Había entrenado hasta el límite, había sangrado, había resistido más allá de lo que cualquier niño de su edad podría soportar, y aún así, todo era reducido a nada. No solo por los ancianos, sino por su propio padre, el hombre cuya aprobación había buscado toda su vida. Eres la mayor desgracia que este clan ha tenido la desdicha de cargar, sentenció Hanzo, con una dureza que heló la sangre de todos los presentes. Y si dependiera de mí, jamás habrías nacido. El silencio que siguió fue absoluto. Los ancianos permanecieron inmóviles, algunos con expresiones de aprobación, otros con un dejo de incomodidad, pero ninguno se atrevió a contradecir al maestro. Harumi, con lágrimas contenidas en sus ojos, dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al sentir la mirada severa de su esposo. Naruto, en cambio, permaneció de pie, con el rostro endurecido y los ojos brillando con un odio que ya no podía ocultar. Entonces tú y el resto de este clan de idiotas pueden irse a la mierda, dijo, antes de tomar uno de los broches de su túnica, uno que le había dado su madre con el emblema del clan, y arrojarlo a la tierra de la arena. Si ser un Shirairyu necesita ser un idiota infeliz como tú o el resto de estos tontos, entonces nunca seré un Shirairyu. Se giró, sin atreverse a mirar atrás, y comenzó a salir del patio de entrenamiento, apartando a quienes se atravesaban en su camino antes de salir corriendo al exterior del recinto, sin querer que nadie viera cómo las lágrimas salían de sus ojos sin poder evitarlo. Y sin saber que solo 2 personas lograron verlas antes de que pudiera salir huyendo del lugar. Fin de la escena retrospectiva. X. Actualidad, Templo Shaolin. El sonido de un trueno lejano sacó a Naruto de sus pensamientos. Abrió los ojos lentamente y una sombra ligera pasó por su mirada antes de descartarla con un solo pensamiento. Levantándose con rapidez, se volvió a ajustar las vendas de sus manos, más por costumbre que por verdadera necesidad de hacerlo, y tomó sus 2 espadas, colgándolas en su espalda antes de salir de su habitación con pasos silenciosos. Su mirada sombría se enfocó únicamente en el pasillo frente a él, ignorando por completo a los monjes que se encontró por su camino, hasta que finalmente llegó al patio principal del templo, y, como era de esperarse, se encontró a Raiden de pie en el centro de este. Mira, parece que alguien finalmente se dignó en aparecer, comentó una voz que Naruto conocía demasiado bien. La mirada del rubio se desvió ligeramente y se encontró con Kung Lao, quien había hablado y lo miraba con una sonrisa en el rostro, mientras que al lado del monje Shaolin se encontraba Liu Kang, quien le dedicó una ligera sonrisa antes de saludarlo con la cabeza. Naruto, es bueno ver que al fin llegas, dijo Liu Kang al ver cómo el shinobi se paraba cuando llegó a su lado. Espero que esto valga la pena, odio perder el tiempo, gruñó antes de arrodillarse al lado de ambos monjes. Tranquilo, Naruto. Te he llamado para algo importante, a ustedes 3, de hecho, dijo Raiden finalmente, girándose para mirar al trío arrodillado frente a él. ¿Y qué podría ser eso, entonces?, preguntó Kung Lao con una ligera inclinación de cabeza. El maestro borracho nos dijo que era algo importante, pero no nos dijo qué. Raiden miró por un momento al joven monje antes de que una expresión seria apareciera en sus rasgos. Es hora, dijo simplemente, pero tanto Kung Lao como Liu Kang pudieron notar la gravedad en su voz. Es hora de que participen en el Mortal Kombat para defender al reino de la tierra. Oh, así que era eso. Naruto reflexionó por unos momentos en las palabras de Raiden, y no pudo evitar que una ligera sensación de satisfacción emergiera en su pecho. Finalmente, después de años de anticipación, parecía que era momento de que viajaran al mundo exterior para este torneo al que Raiden parecía temer. Por el rabillo del ojo notó como tanto Liu Kang como Kung Lao parecían preocupados. Bah, se preocupaban por nada, pensó con una sonrisa oculta detrás de su máscara.
Este torneo sería la oportunidad perfecta para medir su fuerza en contra de oponentes fuertes y que podrían obligarlo a romper sus límites. ¿Quiénes más lucharán junto a nosotros? Giró ligeramente la cabeza para mirar Liu Kang, quien había sido el que había hecho la pregunta. Y prestó atención al notar cómo Raiden se tensaba ligeramente. «Estamos solos en esto», respondió Raiden después de unos momentos con un tono de pesar. «Desgraciadamente, solo los tenemos a ustedes 3 y a otros 3 para defender el reino de la tierra, pero que desconocen acerca del mundo exterior». Naruto puso los ojos en blanco ante eso. Genial, en resumen estaban jodidos. Aparte de él y los 2 monjes a su lado, realmente no tenían verdaderos aliados, ya que si Raiden se había visto obligado a convocar a otros 3 campeones de la nada, decía mucho de cuán mal estaban. Fue entonces cuando una pregunta llegó a su mente, pero no fue él quien la expresó, ya que parecía que sus otros 2 compañeros parecían compartir sus preocupaciones. ¿Y qué con el gran maestro Sub-Zero y los Lin Kuei?, preguntó Kung Lao con el ceño fruncido, mirando a Naruto por el rabillo de ojo, pero este no se inmutó ante la mención de los Lin Kuei. Raiden también notó esto y suspiró antes de responder. Sub-Zero y los Lin Kuei han decidido luchar en el nombre del reino exterior, dijo, y vio como las expresiones de 2 de sus campeones se ensombrecían menos la de uno en específico, y no pudo evitar preguntar: ¿sucede algo, Naruto? La pregunta flotó en el aire por unos momentos y tanto Liu Kang y Kung Lao lo miraron abiertamente, notando cómo este parecía completamente desinteresado a la revelación de Raiden. No realmente, simplemente pensando, respondió después de unos segundos y miró a Raiden a los ojos. Simplemente me preguntaba, si nos encontramos con ellos durante el torneo, ¿tenemos permiso para acabar con ellos? Liu Kang frunció el ceño ante las palabras de su compañero y no pudo evitar comentar: nuestro objetivo en el torneo es evitar que el mundo exterior gane, no matar a los demás participantes por una vendetta personal. Lo regañó, y su mirada se encontró con la ensombrecida de Naruto. Sí, es como dices, nuestro objetivo en el torneo es evitar que el mundo exterior gane, y para ello debemos reducir sus números lo más posible, dijo con tono tranquilo antes de mirar a la nada. Entre menos campeones del mundo exterior, menos amenazas para el reino de la tierra. ¿En serio crees en lo que dices, o simplemente lo dices para tratar de no quedar mal frente a Lord Raiden?, preguntó Liu Kang con el ceño fruncido, girándose completamente para mirarlo de frente. Porque para mí parece que solo estás excusando tus deseos de venganza en contra de los Lin Kuei. No tengo nada que ocultar, monje, replicó Naruto con una mirada irritada antes de mirar a Raiden a los ojos. Raiden conoce perfectamente mis pensamientos y sentimientos hacia los Lin Kuei, y solo quiero asegurar el bienestar de la tierra. Que los Lin Kuei sean una amenaza para la tierra ahora no es nada más que una recompensa personal para mí. El silencio que siguió a las palabras de Naruto fue denso, casi sofocante. Raiden lo observó con una mirada grave, consciente de la carga que se escondía detrás de aquella pregunta. Kung Lao frunció el ceño, claramente incómodo con la frialdad con la que el shinobi hablaba de acabar con los Lin Kuei, mientras Liu Kang mantenía la mirada fija en él, como si intentara descifrar lo que realmente se ocultaba detrás de sus palabras. El aire en el patio se impregnó de tensión, y por un instante, el sonido lejano del trueno pareció marcar el peso de la conversación. Naruto, sin embargo, permaneció inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija en Raiden, esperando una respuesta que definiera los límites de lo que estaba permitido en el torneo. Raiden respiró hondo antes de hablar, sus ojos brillando con la energía del relámpago que siempre lo rodeaba. El Mortal Kombat no es un campo para venganzas personales, dijo con voz solemne, cada palabra cargada de autoridad.
Es un torneo que decidirá el destino de los reinos, y cada acción que tomen dentro de él tendrá consecuencias más allá de ustedes mismos. Si los Lin Kuei han decidido luchar por el reino exterior, entonces son enemigos del reino de la tierra. Pero no olviden que la victoria no se mide por la sangre derramada, sino por la defensa de nuestro mundo. Kung Lao asintió con firmeza, como si las palabras de Raiden reforzaran lo que ella pensaba. Liu Kang, en cambio, no apartó la mirada de Naruto, esperando ver cómo reaccionaría ante aquella advertencia. El shinobi por su lado permaneció en silencio por unos segundos, su respiración tranquila, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad que no podía y que no se molestó en ocultar. Finalmente, habló con un tono bajo, casi como un susurro cargado de determinación. Lo entiendo, pero no lo comparto, dijo, y su voz resonó como un filo que cortaba el aire. Para mí, no hay diferencia entre defender la tierra y eliminar a quienes la amenazan. Los Lin Kuei eligieron su bando, y yo elegiré el mío. Las palabras hicieron que Kung Lao se tensara, mientras Liu Kang apretaba los labios con frustración. Raiden, sin embargo, no mostró sorpresa. Conocía demasiado bien el corazón de Naruto, sabía que estaba marcado por cicatrices que no podían borrarse con simples advertencias. Tu odio hacia los Lin Kuei es un arma de doble filo, Naruto, dijo con calma, aunque su voz llevaba un matiz de advertencia. Puede darte fuerza, pero también puede consumir lo que eres. Si permites que tu venganza guíe tus acciones, entonces no serás diferente a ellos. Naruto bajó la mirada por un instante, como si las palabras de Raiden hubieran tocado un punto sensible. Recordó los jardines de fuego, recordó las palabras de su padre, recordó la noche en que todo lo que conocía fue reducido a cenizas. El odio que sentía hacia los Lin Kuei no era algo que pudiera apagar, no era una llama que pudiera extinguirse con discursos. Era parte de él, tan profundo como su propia sangre. Levantó la mirada nuevamente, y aunque no respondió directamente, su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Y fue Kung Lao rompió el silencio con un suspiro. Si vamos a entrar al Mortal Kombat, debemos hacerlo como un equipo, dijo con firmeza, mirando tanto a Liu Kang como a Naruto. No podemos permitir que las diferencias personales nos dividan. El reino de la tierra depende de nosotros, y si fallamos, no habrá una segunda oportunidad. Liu Kang asintió, aunque su mirada seguía fija en Naruto. Lo que dice Kung Lao es cierto, comentó con voz seria. Podemos tener nuestras diferencias, pero dentro del torneo debemos luchar como uno solo. Si no lo hacemos, el reino exterior nos aplastará sin esfuerzo. Naruto permaneció en silencio, sus pensamientos girando en torno a lo que acababa de escuchar. Sabía que tenían razón, sabía que la unidad era necesaria, pero también sabía que su odio hacia los Lin Kuei no podía ser ignorado. Finalmente, habló con un tono bajo, casi como una promesa. Lucharé por la tierra, dijo, y sus ojos brillaron con intensidad. Pero si me cruzo con los Lin Kuei, no esperen que muestre piedad. Raiden lo observó con gravedad, consciente de que aquella batalla no sería solo contra el reino exterior, sino también contra los demonios internos que cada uno cargaba. El trueno volvió a resonar en la distancia, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por venir. Muy bien, entonces. Tienen lo que queda del día para prepararse, descansen todo lo que puedan, porque una vez lleguemos al mundo exterior, no habrá ningún descanso para nosotros, especialmente con ustedes. Dijo y vio cómo los tres se ponían de pie, con Liu Kang y Kung Lao haciendo una reverencia leve. Entendido, Lord Raiden, estaremos listos para cuando llegue la hora de marcharnos, dijo Liu Kang con determinación, acompañado de un asentimiento de Kung Lao. Luego la mirada del dios se desvió hacia Naruto, viendo cómo éste asentía con la cabeza ligeramente antes de girarse sin decir nada más.
tanto Liu Kang como Kung Lao lo vieron alejarse antes de suspirar. Lord Raiden, sé que no estoy en el lugar para preguntar esto, pero ¿realmente cree que es una buena idea traer a Naruto con nosotros? Él puede llegar a ser bastante inestable a veces, dijo Liu Kang, expresando su preocupación. Sin embargo, Raiden no vaciló al asentir con la cabeza. Puede que tengas un poco de razón en eso, Liu Kang, pero confío en él plenamente. Sé que, cuando llegue el momento, él podrá dejar de lado su odio para el bien de la Tierra, dijo con toda confianza antes de mirarlos con un brillo un poco más relajado en los ojos. Y les pido que, si no confían en él, por lo menos confíen en mí con esto. ¿Pueden hacer eso? Ambos monjes permanecieron en silencio antes de suspirar y asentir con la cabeza ligeramente, siendo Kung Lao el primero en hacerlo, con Liu Kang copiándolo un poco después. Está bien, Lord Raiden, confiaremos en usted con esto. Raiden sonrió y asintió con la cabeza antes de ver cómo ambos jóvenes se marchaban, pero aún así no pudo evitar sentir una pizca de preocupación ante lo que estaba a punto de venir. Los Mortal Kombat nunca eran algo bueno. Y no pudo evitar sentir como si algo dentro de este torneo estuviera a punto de poner en riesgo a la Tierra. Cerró la puerta de su habitación al entrar y en silencio se arrodilló frente a un pequeño altar que tenía ubicado a un lado de esta. «Hola, mamá», susurró cuando prendió el incienso frente a la foto de su madre, y frente a esta se encontraba un pequeño dije plateado. Fin del capítulo.